Es que pues el bicho es pues magiquero, güey. Siempre No, te da la impresión de que todos Es que soy más chico, güey, no me tocó. Aunque me vea viejo, soy más chico. ¿Qué edad tiene? 29. No estás tan chico, güey, digamos. Ya, lo que sí son 5 años de diferencia que ahorita ya no se notan, pero cuando eras morrillo sí. Sí. A nosotros nos llevas 2, por ejemplo. Nosotros estamos igual. Más tranquilo. Ajá. Con David si quieres. David tiene 35, ¿no? Tiene 35, güey. Digamos que cuando tienes 10 años no te juntas con los de 15. Depende, si eres un niño sin amigos, sí, güey. Con los amigos de tu hermano. Ajá, sí, güey, porque no eres popular en tu escuela o en tu cuadra y tienes que contarte con los amigos de tu hermano, güey. Como le pasaba a mi carnal, que siempre se robó. Como te pasó a ti y luego le pasó a tu carnal. Sí, güey. Ya, déjame, bicho. ¿Por qué los perros quieren ser libres, güey? ¿Qué les haces? Nada. Los viola. Oye, Joel, si tú te cogieras un perro, güey, ¿qué tipo de perro te cogerías? Y la muerte no es una opción. Es como quiz de Facebook. Sí, ándale, güey. Pero un perro culazo. Lleva jala, güey, lleva jala, güey. Por eso es mi amigo. Bueno, señores, a ver, tema. Pues mierda sobrenatural, ¿no? Mierda sobrenatural. Mierda sobrenatural. ¿Mierda sobrenatural? Mierda sobrenatural. Cuando cagas, güey, comiste algo muy culero y esa madre es Que revive como zombies y padre, dame piernas. Parece más, De un teléfono. Parece- De los antiguos. parece más un aborto, ¿no? Que excremento. Ya le pones cara y lo abrazas. Oye, güey, qué puto asco, güey. Imagínate. Yo creo que sí ha de haber gente así, ¿no? Que ya está en la mierda, literalmente, y hace sus monitos de porquería, güey. Pues como la banda acumuladora, güey. No, pero esos son monitos de No, basura. güey, sí. Bueno, sí. Yo llegué a escuchar a un güey que decía que una vez había ido a cagar, que le pareció extraña la consistencia, la tomó y dijo, pues como una plastilina calientita, dijo. Y si la muerdes, es amarga. ¡Ay, güey! Y le toma consistencia, no tiene un sabor. Coprofilia. No, coprofagia, güey. Coprofagia. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez a Cancelados, su único podcast libre de gluten y acoso sexual. Ya los juntamos. Ya los juntamos, ya es gluten y acoso sexual, güey. Ok. De hecho, podemos hacer un juego de palabras entre gluten y acoso sexual. ¿Qué sería como ¿Glusexual? Glusexual o glutosexual. glutosexual? No, güey. O acoso. Suena como que a sexo pegajoso. Acoso de gluten, güey. Acoso glutáneo, güey. Cuando te arriman las nalgas en el transporte público. güey. Glúteo, sí. No, a mí me suena más a que te obligan a comer pan, así de come pan, come. Ten este Como rebanada de el otro pan. video, ¿no? Cómetelo. ¿Por qué David siempre relaciona todo con comida? Pues porque es gordo, güey. ¿Por qué otra cosa? Yo no quería decirlo. Bueno, gente, hoy tenemos un tema maravilloso, escabroso y macabro. Tenemos el tema de lo sobrenatural y pues otras cosas paranormales, ¿no? Mierda paranormal, como les estábamos diciendo hace rato. Silla del diablo. Y tenemos un invitadazo de honor. Itamar. Sí, Mi güey, tú camarada. preséntalo, Sí. güey. Les presento mi camarada Itamar. Él hace licores, tiene su propia empresa de licores. Haz el comercial, viejo. Patrocínanos, Itamar. Ya nos va a patrocinar. Patrocínanos. Tenemos patrocinador. Pues muchas gracias por la invitación aquí a David. Chicos, una breve introducción. Tenemos soy Itamar de Cervecería Tlatoani, aquí en San Luis Potosí. Tenemos dos cervezas que cierto público ya conoce, que es con la que empecé. Se llama Tecuani, significa pantera en náhuatl, se echa con cacao y con canela, 8 grados de alcohol. Tenemos algo simple, porque a la banda le gusta algo suavecito, es una blonde con 6 grados de alcohol y un toque de miel y té de limón. Y en los licores tenemos una hidromiel, que la hidromiel es la primera bebida fermentada conocida por la humanidad antes que la cerveza. Se llama Luna de Miel, tu noche después de casarte, porque Julio César, en tiempos de Roma, obviamente le daba un barril de estos a sus soldados preferidos después de que se casaran. De ahí la palabra Luna de Miel. Y tenemos esta hidromiel más especial, que tiene 1 año de maduración. Está hecha con arándanos, cerezas y capulín, que es un fruto de la Huasteca. 11 grados de alcohol.
Güey, debimos haber hecho el podcast de licores, cabrón. Sí, debimos Sí, hablar hablar sobre Sí, licores. sí, sí. Hay Y mucho esta, por hablar. que es una Así que Strongbow, pero puede no ser es para otro parte, capítulo. Se la compramos. Ay, güey. Ah, bueno, ya, Ya está pedo. ya estás pedo, güey. Está muy Ahora, aguantadora ¿quién la es el botella. pendejo? ¿Quién es el pendejo Fue ahora? culpa de la cosa de. Oye, pero hasta las hermana. etiquetas están bien chulas. Todo es con temática prehispánica porque tengo ascendencia en agua y pues digo, si otros cabrones que no tienen nada que ver con esto lo usan, pues porque yo no. Bueno, güey, ahora que hablamos de la apropiación cultural y de lo sobrenatural, ¿qué nos puedes contar que hay de leyendas, de que hay de cosas macabras, cosas sobrenaturales, cosas ocultistas que tengan que ver, pues, con tu ascendencia náhuatl? Pues más que apropiación cultural yo creo que es sincretismo. Porque a pesar de que ya teníamos muchas leyendas, inclusive monstruos, antes de la llegada de los españoles o de los europeos en general a América, algunas otras leyendas se asimilaron con leyendas europeas. Por ejemplo, el caso del coco, la fruta del coco, recibe aquí la palabra porque los españoles ya conocían al monstruo del coco como tal. Y No mames, me tiene Entonces, que ¿cómo ver. tiene que el ver? coco sí tiene que coco tiene que ver con la el nombre fruta. de la fruta viene porque a los españoles les recordaba al monstruo que se llevaba a los niños. Pero ¿por qué, güey? Ya ves que cuando ¿cómo comi- puedes hacer? peludito. Ajá, y porque está redondo. peludito y redondo. Y se supone que el coco tiene como que esa forma grisácea, marrón, de pelo enmarañado y crespo. No mames. Eso está muy loco, güey. O sea, por eso decía que más que apropiación cultural es sincretismo. Sí, es sincretismo. Va a sincretismo. O por ejemplo, La Llorona. La Llorona viene a ser aquí, digamos, lo que ahora veneramos o veneran, porque pues yo no soy guadalupano, como Tonantzin o como la Virgen de Guadalupe. Se supone que se aparece en los presagios funestos, se los recomiendo mucho, del libro que se llama La visión de los vencidos de Miguel de León Portilla. Se supone que ahí el Tlatoani mexica, previo a la llegada de los españoles, ve una serie de señales que le indican que está a punto de caer su imperio. Y una de ellas es La Llorona, que se supone que se aparece por el lago de Xochimilco y va gritando: ¡ay, mis hijos! ¿Qué será de ellos? Haciendo referencia a que el imperio mexica está próximo a fenecer. Pero luego también decían que la leyenda de la Llorona que también tenía antecedentes egipcios, ¿no? O sea, que viene desde... Ese Sí. arquetipo, güey. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de que es un presagio de algo oscuro, de una tragedia que va a ocurrir, viene lo de la Banshee. La Banshee que proviene de las culturas celtas, que es pues esta mujer fantasmal, esta especie como de duende espectral que te anuncia cuando un miembro de tu familia va a fallecer, ¿no? Creo que en Indonesia había un espectro. El espectro que más le tenían miedo era el de una mujer que había muerto en el parto. Y esa mujer se la pasaba buscando venganza por su muerte en el parto y por la muerte de su hijo. Y se vengaba de los hombres que encontraba solos en el camino. También creo que ese espectro de la mujer vengativa viene de todas las culturas. Güey, pues la esposa de Pazuzu, güey. Pazuzu es el demonio protector de las mujeres embarazadas. Así es, si ustedes están embarazadas, amigas, colóquense una estatuilla de Pazuzu y entréguenle su alma al maligno para que su bebé salga. No, el chiste de Pazuzu era que tuvieras una estatuilla en la cabecera de tu cama, pero que durmieras sin tu esposo, porque Pazuzu mataba a los esposos de las mujeres embarazadas. O vean 3 veces el exorcismo y ya ahí El está la exorcista. figura. Ajá, El sí, exorcista. El exorcista, güey, no seas mamón. Vean 2-3 veces el exorcista y ya con eso rinden tributo a Pazuzu. ¿Cómo se llamaba la esposa de Pazuzu? Era Ereshkigal, no, ¿verdad? Nergal. Tenía como un No me nombre. acuerdo, güey. Pero pues es parte de las divinidades o de los demonios de la antigua Sumeria, ¿no? La antigua Mesopotamia. Sí. Fíjate, lo curioso ahí es de que, por ejemplo, esa percepción que tenemos de Pazuzu como demonio por la película viene de religiones abrámicas, judeocristianas en general. Pero como es para los sumerios, era alguien al que invocaban cuando, por ejemplo, había sequía. O alguien para protegerlos. ¿Cómo es que, por ejemplo, muchos de los demonios creados por esta idiosincrasia judeocristiana en realidad eran dioses para otras culturas? Sobre todo, supongo que eran de culturas que los dominaban en su momento. Sumerios, persas, babilonios, árabes, romanos, griegos. De hecho, inclusive, por ejemplo, en Palestina, en toda esa franja, que siempre ha sido un pasadero de culturas, hay una frase donde dicen: ¿y ahora quién cobra los impuestos? Haciendo referencia de quién nos invade ahora, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que hace tan rica esa mitología judeocristiana que llega a Europa a través del Imperio Romano y que obviamente después por los mismos europeos llega a nosotros, que termina mezclándose
Ya trae mezcla de cultura, digamos, de Medio Oriente con Europa, y todavía eso lo vas a fusionar con la mitología que hay en las culturas de América. Entonces yo creo que eso hace que esta parte del mundo sea tan sobrenatural. Sí, pues es la narrativa, ¿no? Este relato simbólico que habita en el más allá que no conocemos. Ese más allá que nos provoca miedo porque finalmente es el temor más arraigado del ser humano. Aquello que está donde no vemos, donde no conocemos, donde no sabemos. Y la incertidumbre, pues, ¡ay, cabrón! La incertidumbre. No vi qué es, güey. Ya estamos viendo las invocaciones, güey. Grábalo. La incertidumbre provoca este temor, güey. Y este temor, para poder ser, no sé, masticado, digerido, tiene que ponérsele un nombre, ¿no? Porque no sé si recuerdas estos pasajes de la Biblia. Aquello que es nombrado existe y se domina, ¿no? Entonces, De hecho, ahorita, hace unas horas estaba platicando con mi papá y precisamente estábamos platicando de eso. Estábamos hablando de un filósofo alemán que... Bueno, primero empezamos hablando de qué nos separa de los animales. ¿Qué nos separa de los animales? verga, ese es otro podcast, güey. Bueno, sí. Es todo un tema que nos vamos a echar una hora. Medio güey. concluimos en que lo que nos separa un poco de los animales, o uno de los factores que nos separa de los animales, es el lenguaje simbólico. Sí. El hecho de que tengamos palabras, letras y todo este pedo es lo que nos separa un poco de los animales. La doble articulación del lenguaje. Y las cosas, bueno, había un filósofo, de esto derivó a hablar de un filósofo que decía que las cosas no existen hasta que les ponemos nombres. Por ejemplo, esta es una madre ahí transparente con cosa dentro, pero no, pues, ahí está. No tienen, de repente le empiezo a llamar sidra y ahora ya existe. Yo le llamaría Serafia. Esas son las pinches ranas de los Simpsons. Pues eso recuerda un poco a la como que leyenda informal de la península, el nombre de la península de Yucatán, que los españoles llegan primero a la zona maya antes de que el centro de México, y dice la historia, digamos que como popular, que cuando les preguntan los españoles a los nativos que dónde se encontraban, ellos responden Yucatán, que supuestamente en maya yucateco significa no entendemos. Ah, es como el canguro, ¿no? Los canguros. Ajá. Los canguros son de no entiendo su pregunta. No entiendo su pregunta. Como dices, ya ese lugar se llama Yucatán porque las otras personas aprendieron esa palabra, no sé. Y luego también, pues dentro del ocultismo se sabe que el tener el nombre de algo es dominarlo, es sí. el dominio sobre. Entonces, pues, Por eso en los exorcismos se busca tener el nombre del demonio que está habitando el cuerpo. Preguntan quién eres, quién es el demonio que está poseyendo. Y por ¿Quién eso quiere la hablar? respuesta es legión. con quién habla y con quién quiere hablar. Sí. Sí, inclusive ya metiéndonos a, digamos, en un ocultismo un poquito más periodístico, por así decirlo. A mí yo soy muy fanático de estar investigando eso, leyendo sobre eso en distintas culturas, y he encontrado que para conjurar, invocar, evocar, que es inclusive más fuerte que invocar, te recomiendan que utilices lenguas no tan diluidas. Por ejemplo, digamos, una lengua más pura sería el latín, y su lengua diluida sería el francés, español, portugués e italiano. Te suelen decir que los conjuros más fuertes no funcionan en lenguas tan diluidas, deben de ser en lenguas más puras. Por ejemplo, digo, que en este caso sería el latín, supongo que del alemán, el inglés, el noruego, y eso sería el nórdico o el protonórdico. Entonces eso es algo que se me hace interesante y que no he logrado entender por qué ciertas conjuraciones, según distintos sacerdotes con los que he tenido la oportunidad de hablar, te dicen que necesitas un lenguaje puro para referirte a eso. Digo, eso se me hace muy interesante y hasta el momento no he sabido cuál es la Depende razón. mucho de la escuela con la que trabajes, güey. Por ejemplo, nosotros no podemos ocupar escuelas de cosas simbólicas que no conozcamos. Por ejemplo, el león. No hay leones aquí. No podemos tomar al león como nuestro animal espiritual porque no vemos al león caminando en la sabana. Somos pues, mexicanos y tomamos cosas de nuestro contexto. El coyote, El venado, los lobos. Mi tótem es el perro callejero adoptado. El perro callejero, nosotros que somos citadinos, pues tenemos que convivir con un lenguaje que sea asequible a nuestro contexto. En este caso, las cosas que se encuentran a nuestro alrededor. Cuando hablan de lenguaje en conjuración, por ejemplo, no sé si sepas la palabra spell, en inglés es hechizo. Digamos, Pero, bueno, también es deletrear. deletrear, ajá. O nombrar. Tiene que ver con la palabra, ¿no? Digamos que tienes una persona que es muy cercana a ti, emocionalmente hablando, y esta persona te dice cosas que te duelen, ¿no?
eso te está provocando un hechizo, una maldición sobre tu persona. A través del lenguaje de las palabras y la verbalidad, te está metiendo una serie de emociones negativas dentro de tu cabeza que te van a dar vueltas una y otra vez. Por eso las maldiciones. Así Decir es. una maldición o una mala palabra porque chingas a tu madre es una maldición porque estás provocando algo a través del lenguaje. A través del lenguaje estás provocando un cambio en la esencia de la persona a la que estás atacando, güey. Oh, eso está bien interesante. Ahí no aplicaría esa frase que dicen de lo que te comentaba la vez pasada, de qué tan débil debes de ser para que las palabras te afecten. Bueno, pues es que las palabras afectan completamente al mundo, güey, al mundo que te rodea. Todo lo que nos rodea es lenguaje, ¿no? Tus botellas, por ejemplo, están articuladas a través del lenguaje. Sus etiquetas tienen un discurso, tienen un simbolismo, nos están narrando algo, tienen una imagen que nos está diciendo una cosa. El nombre, ¿no? Cuando tú dijiste es que viene de ascendencia náhuatl, entonces ahí ya hay un símbolo. Entonces estas botellas no solamente son licores, sino también son un discurso no verbal que intenta introducirse en la mente de la persona que la vea para poder introducir una idea y decir, no mames, no solamente estoy consumiendo el licor, sino también estoy consumiendo lo que hay detrás. E inclusive el mismo licor que fue hecho primero por los alquimistas, luego por los monjes, y tiene un contexto de purificar algo para llegar a su raíz más pura. Pues es el brebaje, güey. El brebaje. El brebaje que puedes tomar para ocasionar una dispersión de los sentidos, un estado de realidad alterado, con el cual puedes llegar a lograr conocimiento que no tendrías en un estado de sobriedad. No es y eso como aplica dicen, con todas las drogas. escribe ebrio y evita... Y edita sobrio, güey. Claro. Por eso los mejores escritores han muerto de alcoholismo, ¿no? Voy para allá. Perdón, pero yo no soy un buen escritor. Güey. Bueno, Arthur Schopenhauer decía que todo hombre que valiera la pena a través de la historia ha tenido un vicio, y creo que si lo revisamos, tiene razón. Sí, ese güey es uno de mis ídolos personales, güey. Pinches filósofos alemanes pesimistas eran la regata, güey. Ese güey, Nietzsche. Pero bueno, ya nos salimos del tema, güey. Volvemos a lo sobrenatural. Experiencias sobrenaturales, gente, experiencias paranormales. No sé, algo que nos puedan relatar, que sea rico, sabroso. Yo me acuerdo hablando ahorita de monstruos y de criaturas que estábamos hablando, me acuerdo de una que me contaba nuestra abuela en la Huasteca. Nos contaba acerca de una serpiente que siempre estaba junto con una mosca, que era una criatura mitológica de la Huasteca. Es una mamada, pero sí, prosigue. Sí. Esta serpiente que siempre iba acompañada con la mosca, si llegabas y matabas a la mosca, la serpiente se moría, porque estaban enlazadas. Pero si llegabas tú y matabas a la serpiente, la mosca te seguía a donde ibas, te picaba y fallecías, como si te hubiera mordido la misma serpiente. Entonces, muchos en el campo tenían cuidado de matar una víbora y fijarse si no estaba acompañada de esta mosca azul. Me acuerdo que era una mosca azul que andaba rondando a la serpiente. Me parece bastante interesante, güey, esa criatura. Es una mamada, güey. No sé a qué atienda la idea de tener un animal que tenga como una relación simbiótica con otro, ¿no? O sea, se supone que estos mitos, estas leyendas, estas transfiguraciones del lenguaje atienden a ideas que están ocurriendo en un contexto. Por ejemplo... Como un simbolismo que lleva como una fábula, ¿no? O sea, que es lleva una una característica del ser humano. Algo que pasa en el mundo, que pasa en la realidad, tú lo tomas y lo explicas a través de los mitos. Como el bestialismo con los druidas o con los nahuales. O sea, el lado bestial del ser humano se explicaba con... Pues sí, o sea... haciendo alusión a estas leyendas del hombre lobo, el druida, el nahual, que es este personaje o esta persona que se convierte en animal, o el hombre lobo que se convierte en lobo, es una explicación de cómo nosotros podemos llegar a un nivel bestial de atacar a otros seres humanos, de comportarnos de manera animalesca, porque finalmente es parte de nuestra esencia, ¿no? Sí, creo que si nos parece actualmente algo tan dramático y tan sorprendente, porque como dices, actualmente el hombre moderno ha intentado separarse tanto de su naturaleza primaria
cuando se manifiesta algo de ese tipo le parece extraordinario, inclusive desagradable, ¿no? Basta ver, digamos, la censura que tenemos hoy en día, de que se intenta limitar esa parte humana que tenemos. O sea, hay ciertas manifestaciones de tu personal, como ejemplo, violencia que tienes que sacar de alguna manera para que no se te acumule. Y digo, eso es algo sano. Digo, que yo juegue, nos debemos un poquito, pero que yo, digamos, que yo me interese en ciertos temas un poquito más violentos no quiere decir que voy a salir a matar a alguien. Simplemente es como una especie de desahogo sobre eso. Sublimar, ¿no? Ajá. Sublimar esta parte oscura de la psique humana. Sí, eso lo hablábamos durante el podcast de la violencia, de cómo los seres humanos tenemos esta necesidad de ser violentos, güey. Porque finalmente vida devora vida para seguir viviendo. Así es. Ajá, la gente que se pone muy verde y en plan ambientalista y en plan vegano, que dice, no, es que yo no voy a consumir vidas de animales, güey, pues sigues consumiendo vida. Tal vez sean vida de plantas, tal vez sea vida de otro tipo, pero sigue siendo vida, güey. Para que tu cuerpo siga estando vivo, tienes que consumir cosas vivas. Sí. La muerte genera vida. Ajá. Y la vida genera una muerte en un ciclo sin fin. Es el ciclo interminable. Eso es básico en el ocultismo. Lo tenemos en la forma del Ouroboros, ¿no? Uh-huh. Este ciclo que se repite donde el fin es el comienzo y el comienzo es el fin. Inclusive, por ejemplo, otra vez a eso, actualmente, pues obviamente toda nuestra moral está basada en el judio-cristianismo, ¿no? Uh-huh. Hermandad, perdonar, tener misericordia y ese tipo de cosas. Pero una de las claves que he encontrado a través de todas las mitologías, sobre todo mitologías de grandes civilizaciones que se forjaron en cuanto a la mística guerrera y en cuanto a la violencia, como por ejemplo los romanos, los griegos, los mexicas, todas esas grandes civilizaciones, te das cuenta de que, como dices, vida, tienes que consumir vida para dar más vida. Esa es la visión místico-guerrera, por ejemplo, de los sacrificios humanos en tiempos del Imperio Mexica. O sea, básicamente esos güeyes creían que si no dabas ese sacrificio, se acababa tu mundo. Obedeciendo esa como visión de que ¿qué es lo más sagrado que yo tengo? La sangre, la vida. Entonces ofrezco eso porque creo que es lo más sagrado que tengo y lo mejor que le puedo ofrecer a los dioses. Y bajo esa visión ellos te dicen, puedes buscarlo por ejemplo en distintos libros, sobre todo de guerra, donde te dice, por ejemplo, Alejandro Magno, dice, los dioses no responden a las plegarias de los débiles y los cobardes. Los dioses solo responden a los osados, a los valientes, a los que son un poquito más de lo que los humanos. Dice, no van a responder ante un humano que ni siquiera es digno de recordar. Entonces, eso obedece tanto a la mística guerrera que se crean ciertos tipos de personas, ciertos clanes, ciertas élites, porque se vuelven élites dentro de su cultura. Y como son los que gobiernan, es la visión que termina de extenderse por el resto de la cultura. Si te das cuenta, choca mucho con esta educación judio-cristiana de que, estoy en apuros, reza al cielo, da una plegaria al cielo. Cuando todos los demás te dicen, no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque no eres digno de ser escuchado. Inclusive, por ejemplo, ahorita que mencionabas una experiencia paranormal, te voy a contar una de la Huasteca. Es un sacerdote que obviamente pues se dedicaba a hacer exorcismos. Obviamente no era como que todo el mundo supiera que es exorcismos, pero había llevado un par de casos. Él tenía como alumno a un seminarista. Y le dijo, te voy a llevar a una comunidad, me vas a acompañar, vamos a hacer un exorcismo, le dijo. Y ya esta es la última opción. Solo quiero que te quedes detrás de mí. Tú no interactúes con la persona a la que vamos a ver, porque ya no es esa persona, dice. Si te habla, no le contestes, no le veas a los ojos, no le dirijas la palabra, tú déjame a mí. Pero nos vamos a ir vestidos como civiles, sin que llevemos la sotana y todo lo que llevan. La bufandita. Llevaban su ropa aparte, una mochila. Ya llegan ahí a la casa, obviamente está pues toda la gente afuera a la expectativa, esperando a que lleguen, espantados. Y adentro, atada a una silla, pues está la persona a la que van a ver. Entran los dos sacerdotes y dice, recuerda que no te debes dirigir a él, le dice a su seminarista. Empiezan a hablar, los saluda y dice, buenos días, ¿cómo estás? Dice, padre, no sé, de momento vamos a decirle, padre José. Padre José, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra su mamá? ¿Ya se recuperó? ¿Está enferma? ¿Cómo sabe todo eso? Si esa persona nunca la ha visto. Eso es lo que todo el mundo explica. ¿Cómo esa es una de las primeras reglas para definir que si una persona realmente está poseída o no. Que es... ¿Como una omnisapiencia? No, que manifiesten conocimiento el cual no sería posible que
tuvieran acceso. Por ejemplo, que llegue una persona que no conoce, porque nunca se han visto en la vida, y la persona poseída comienza a decirle cosas de su pasado, de su presente y de su futuro, ¿no? Esa es una de todo lo que lo rodea. Y le pregunta, yo ya sé quién eres, como que ese sacerdote ya había exorcizado anteriormente a ese demonio. Dice, dime qué quieres, por qué sigues viniendo, a qué vienes. Y creo que la respuesta me deja bastante satisfecho. Es de que traigo un mensaje, pero nadie de aquí es digno de escucharlo. Y no me voy a ir hasta que llegue alguien digno de escuchar mi mensaje. Obviamente hacen el exorcismo y todo, la persona se recupera adecuadamente, pero como lo describen, se ocuparon 6 personas adultas para atarlo a esa silla. ¿Cómo puede ser posible eso? Me comentaba ese mismo sacerdote que cuando tienen tanta fuerza, la fuerza que tienen es directamente proporcional al número de demonios que lo están poseyendo. Digo, eso ya no lo sé, no sé si es cierto, pero se me hace un detalle bastante curioso. Bueno, yo sinceramente soy algo ajeno al ritual cristiano, judio-cristiano del exorcismo, pero hay ciertas bases, ¿no? Para poder definir si una persona está realmente poseída o si es una persona con problemas emocionales, trastornados, psicóticos. Una de ellas, pues, es precisamente que conozca cosas que no debería tener acceso, ¿no? Información privilegiada. Otra, manifiestan fuerza extra. Una mujer de 40 kilos levantando una cama que pesa 150. Son cosas que se han visto. Llegan a hablar en lenguas muertas. Eso entraría en lo del conocimiento al cual no tienen acceso, ¿no? ¿Cómo puedes hablar en latín si en tu vida has agarrado un puto libro en sánscrito, de latín? no sé. En sánscrito, en lenguas muertas por lo regular. Quizás de ahí provenga un poco esta mitología de la teología judeocristiana, de la pureza del lenguaje por lo de la Torre de Babel, de estar acercándose a Dios a través del lenguaje, a través de la verbalidad, buscando el lenguaje enoquiano, ¿no? Que es como hablaban los ángeles o los seres humanos antes del diluvio. Otro punto para saber si una persona está siendo poseída. No, ahí me trabé, no recuerdo. Pues, se supone que si estás poseído hay diferentes manifestaciones tipo poltergeist alrededor de ti. Manifestaciones de sombras o... También hay cicatrices. Cicatrices, ¿no? Te empiezan a salir como si te hubieran cortado, pero luego también eso es psicosomático. Y aparte se regeneran muy rápido, güey. Yo me acuerdo... Por eso es psicosomático. Lo que decían era... El cuerpo crea las heridas. O los animales, por ejemplo, son agresivos hacia ti. Sí, por ejemplo, si llega una chica muy guapa y te chulea, pues obviamente te vas a sonrojar. Eso es algo psicosomático. O sea, tu sangre está concentrada en tus mejillas. Y es algo similar a una situación de estrés, te está llevando a que tu cuerpo empiece a crear como llagas. Cortisona. Y en putiza se regeneran porque son los psicosomáticos. Yo me acuerdo de una historia de un amigo que estaba estudiando psiquiatría. Cuando fue a hacer sus prácticas al Newman, que es el hospital psiquiátrico de aquí de San Luis, le tocó atender a una niña de... Pues pesaba como 40 kilos. Era una cosita, era una muñequita. Y tuvieron que ocupar a todos los enfermeros para amarrarla dentro de su cama. Y levantaba la cama, güey. Sí. De repente, este chavo me dice que todos salieron del cuarto después de que la ataron. Y ya nomás se escuchó como la cama de acero se arrastraba. Y entraron en putiza todos. Todos entraron en putiza al cuarto a ver qué chingados había pasado. La cama estaba movida hasta el otro extremo de la habitación. Como una niña de 40 kilos iba a mover, atada, iba a mover esa Pues cama. que también se supone que no desarrollas fuerza sobrehumana, pero también la adrenalina o en condiciones de estrés y hay una reacción del cuerpo y tus músculos dan pues toda su capacidad. De ahí de la clásica historia de la madre que levantó un coche para sacar a su niño de abajo y cosas así. O sea, de gente que de repente así en un santiamén desarrolla pinches fuerza sobrehumana para poder controlar estas situaciones de riesgo, de peligro. Gente que corre en putiza o que trepa un cerro en 2 minutos porque pues, está en peligro. Que eso es parte del ocultismo, güey. O sea, digamos que esta fuerza sobrenatural
que puede provenir de la gente, perdón, nace del inconsciente, güey. El inconsciente. Pero hasta donde yo sabía, se suponía que hay ciertos mecanismos del cuerpo que inhiben que puedas dar el 100% de tu capacidad física, y cuando estás en estas situaciones se desaparecen estos químicos. Sí, puedes... a eso me refiero, güey. Que mucho de esta mierda sobrenatural o ocultista, de cómo obtener ciertas habilidades sobrenaturales, provienen de poder controlar eso. Controlar el inconsciente humano. Por ejemplo, el inconsciente es lo que hace que respires, güey. El inconsciente quizás es lo que hace que no manifiestes la fuerza que deberías tener. ¿Ahora estás respirando en automático? ¿O estás pensando en cómo vas a respirar? Estoy en estado de gnosis, güey, y tengo el inconsciente. ¿No les ha pasado que de repente... Respiración automática desactivada? Sí, ahora está pensando que está respirando. O como ese meme que dice de Peter Griffin, y ese día se me olvidó cómo caminar y se cae. Sí. Y puede pasar, también hay trastornos, ¿O no les ha pasado que de repente olvidan dónde acomodar la lengua dentro de la boca? Estabas muy ebrio, sí, güey. sí, muy drogado. Muy drogado. Solo a mí me pasa. Gracias. No, pero por ejemplo, yo sí he hablado con chamanes. O sea, los chamanes son las personas que no te cobran por hacer. O sea, un chamán de verdad de nivel alto no te cobra, te dice, dame lo que tú consideres necesario. De hecho, yo tuve un problema de columna desde los 10 años, me caí de 7 metros de altura, se me desvió la columna, no pude caminar. Todos los doctores le dijeron a mi mamá, ese niño conforme empiece a crecer va a ir encorvándose y va a dejar de caminar. Una persona de esas me curó y hasta ahora no me lo puedo explicar al 100%. O sea, cuando todos los doctores me habían desahuciado para caminar, esa persona me curó. Y esa persona me dijo, mira, las drogas se utilizan para que las personas comunes puedan llegar al estado que personas como nosotros, como acabas de mencionar, podemos desarrollar por nuestros propios medios. Por ejemplo, el DMT, que es la sustancia que producimos cuando soñamos. Ellos son capaces de producirlas despiertos para como que adentrarse en esos mundos o dimensiones, digamos, desconocidas, y es donde ven todo su viaje. Abrir el ajna. Ajá. Esto que mencionas de no te lo puedes explicar. Una vez estábamos platicando acerca de desarrollar la certeza. Bueno, que encontramos la certeza cuando algo nos pasa. Por ejemplo, mi primera experiencia sobrenatural que pasé era yo un adolescente. Fui al cine con una chava y estaba en el Dorado. Ay, güey, a ver, vamos a ver que salga con sus mamadas. A ver, de entrada, ¿tenía novia? Eso es lo sobrenatural de la historia. Fui con un exnovio al cine. En ese tiempo pues no tenía en qué irme y teníamos que pasar por el río Santiago para regresarme. Para regresarme caminando. O sea, caminando por el río Santiago. Ajá. Para regresarme por el río Santiago. Llegué ahí y me quedé atrás del campo de golf, que tiene hierbas, tiene una banquita por ahí, tiene muchos árboles. Es como una parte salvaje de la ciudad, como si fuera un parquecito. Y me quedé ahí con esta chava un rato. Estábamos en pleno fajoneo, ella y yo. Y de repente se empiezan a escuchar ruidos. Y me dice, bicho, ¿escuchaste eso? Y yo, no. Yo estaba entrado en otro desmadre. Estaba entrado desabrochándome los pantalones. Estaba entrado en otro desmadre, güey. Ahí estabas entrado, ahí estabas metido, güey. Güey, yo no le estaba prestando atención a los ruidos. ¿Qué chingados le Estabas prestaba ocupado, atención en ese ruido? Claro, estabas cogiendo, güey. Y esa chava, escucha. Ya cuando puse atención, se empezó a escuchar como pasos quebraban la hierba, quebraban los palitos, quebraban las ramas al pasar. Y se dije, un pinche vago. Ahorita nos va a salir un vago. Aquí le voy a dar un show al vago, güey. Cabrón. El vago nos va a ver ahorita. Porque ni boleto Público. vas a tener. Ni en película porno vas a ver esto. Sí, no mames. Agasájate, vago. ¿Has visto un gordo hacer el helicóptero? Yo sí pagaría por ver eso. Eso es lo sobrenatural de la historia, güey. Me suena como Willy el Escocés en el episodio ese de El Fisgón Morbosón, cuando acusan a Homero de acoso sexual. Que ya te mueres filmándote ahí en el monte, güey. El hombre lobo con su cámara, güey. Y poco a poco esa cosa se iba acercando. Soy otro lobo. Cuando de repente, entre la oscuridad, entre las hierbas, yo veo salir la cara de un perro. Era un perro enorme, güey.
como Gus. Uy, Gus. Negro. Y a esta altura, güey, era una altura como de 1.5 metros más. Y dije, ay, no mames. La pendejada a veces que sale de la cabeza es que intentas explicar lo que estás viendo, güey. Yo dije, ay, ese perro se subió a un árbol, güey. O es un pinche perro arriba de un árbol. Y me quedé, ¿qué chingados? Esta chava también, igual que yo, ¿qué chingados es eso? En el momento no pude reaccionar. No pude ver nada. Bueno, no reaccionaba a nada. Estaba paralizado. Me estaba cagando del miedo ahí. Y de repente empezó a salir poco a poco esta cosa. Y empezaba a gruñir. Y de repente se empezó a regresar a la hierba. Y a perderse en la sombra de las matas. No, yo estaba cagadísimo del miedo. No sabía qué chingados era lo que estaba pasando. Entonces le dije a esta chava, aguántame, deja ver qué es lo qué es eso. Yo quería ver qué chingados era eso. Y la llevé a una farola donde ella se quedó esperándome a regañadientes porque estaba cagada del miedo igual que yo. Y agarré un palo. Me acuerdo que agarré un pinche palo del Te la suelo. sacaste, güey. Me la saqué. Lo juro que estaba en ese momento. Me No, agarré güey. el palo, güey. Y con él fui a perseguir al hombre. Tan entrado estaba que se me bajó en ese momento con el pinche miedo. Y fui a averiguar qué era. Y me metí hacia el rumbo donde había salido la cabeza de ese perro. Caminé 2-3 metros. Y lo único que encontré fue a un sujeto que estaba desnudo, tirado en el piso, cubierto como de una gelatina naranja. Jamás se me va a olvidar ese pinche pedo en la cabeza. Como de placenta. Sí, era algo que estaba lleno de gelatina naranja. Era como lo mejor que lo puedo explicar. Y de ahí ya me descompuse. Ya no podía más, güey. Me entró el pánico, me entró el terror porque se estaba revolviendo en la gelatina. Y me fui corriendo. Regresé con esta chava y le dije, vamos. Y empezamos a salir, Güey, yo le hubiera preguntado, no mames, ¿cómo le haces? Yo hubiera probado la gelatina. Sí, ¿cada cuánto puedes probar esta gelatina, güey? Baba de nahual. Yo quiero una réplica de la chica. A ver si es cierto. No, que, mira, te paso lo del hombre lobo, lo del nahual, güey. Aquí el único ser sobrenatural que existe es una mujer que quiera coger con mi hermano, güey. Mamón. Eso es más escaso que los unicornios, güey. Sí, A ver, viejo. eso es un mito, güey. Bueno, yo de ahí tuve la certeza, güey. Yo de ahí sabía que ya había algo más. No me podía explicar lo que había pasado. Desde ahí yo sí creo en todos estos desmadres que hay. ¿Tú, viejo, has visto algo? Yo ahora sí me hablas. Sí. Barararam. Que sí estás un poco visco. Barararam. A mí, que, bueno, considerando ahorita, bueno, más bien recordando que pues, estoy reestrenando esta casa. Cuando estaban echando el piso de arriba, pues esta parte ya estaba hecha, pero todo lo de arriba estaba abierto. Así, nada más era la azotea con una escalera y chingó su madre. Y yo y mi hermana dormíamos aquí cuando éramos niños. Tendríamos como unos 3 y 7 años, más o menos. Y mis jefes dormían en el cuarto de atrás. Entonces, pues obviamente, bueno, los que no están aquí no lo verán, pero ustedes sí. Las escaleras están a un lado de este cuarto, que era donde yo dormía. Entonces, yo dormía frente a la ventana de este cuarto. Entonces dormí, bueno, más bien estaba acostado, yo a punto de dormirme, y de repente empiezo a escuchar pasos. Pero bien, extremadamente claros. Más claros ni en la pinche agua, o sea, no había ruido en la calle. O sea, de esta calle es ruidosa, pero ese día estaba extrañamente silenciosa y se empezaron a escuchar como si estuviera... Pues sí, como... Todo se quedó callado y empezó a escuchar los pasos. Y mi primera reacción fue, no mames, se metió alguien a la casa. Y en putiza me levanté, le avisé a mis jefes, prendí la luz y no había nadie. Y ya como que mis papás me lo explicaron, no, es que el ruido rebota y se queda almacenado y la chingada. Y yo así de,
Ujú. Bueno. Y bueno, ahora que acabo de regresar, pues he estado haciendo arreglos aquí en la casa, no la gran cosa, arreglando un poco aquí, tuberías acá y mamadas. Y de repente un día pues me encontré con la colonia otra vez silenciosa y empecé a subir las escaleras y extrañamente tuve como déjà vu de... Ah, cabrón, se oye como aquella vez que escuché las pisadas en la escalera. O sea, como que en mi cabeza relacionó el sonido de que yo estaba subiendo con lo que escuché cuando era niño y estaba acostado. Y se me hizo muy cagado. ¿Qué probabilidades hay de que me haya reunido con mi yo del pasado o que haya pasado esta cosa rara? Eso está bien chingón, cabrón. Eso está bien. Tú eras chingón. los propios pasos que escuchaste Sí. desde niño, güey. O sea, está como hasta para historias engarzadas. No, de cosas. Es que se me olvidó cómo se llama este programa, güey. Bueno, el busca lo desconocido. Sí, A ver, Juan. pero suele pasar, güey, o sea, Pues sí, o sea, esta cruce de realidades, dimensiones, ¿no? sí. Sí. Hay una serie muy buena en Netflix que tiene el mismo pedo. ¿Cómo se llama, güey? The Haunted Hill. The Haunted Hill. Ah, sí. Sí, no lo voy a spoilear, pero es algo... Pero es acerca algo de parecido. fantasmas, más bien, ¿no? Yo sí lo voy a spoilear, porque a mí me pasó algo exactamente igual. O sea, yo tuve contacto con lo sobrenatural desde pequeño, que sería como desde los 4 o 5 años. En mi habitación, nuestra habitación, yo dormía con mi hermano, no en la misma cama, para que no sean perversas. Pero sí compartíamos habitación. Entonces, desde morrito, la habitación estaba atiborrada de seres que se les conoce como daevas, que son como sombras en la pared, gente sombra, ¿no? Camina, pulula, anda por ahí. Y ¿De qué mitología son? Varían pues, mucho. Son, inclusive ajá, desde la primera varía. mención de ellos es en el hinduismo. ajá, de ahí el nombre. Y ahorita los Deva. puedes buscar en el internet como gente sombra, güey. Sí. Sí, Sí, nomás pues, el nombre se me hizo raro. Sí, de hecho, como paréntesis, nada más rápido, se supone que si tú tienes suficiente fuerza puedes crearlos, pero nunca debes de dejar que sean independientes. Como el... Esos son tulpas. Como el egregor. Aquí los egregores son más fuertes. Sí, de hecho, digamos, la nomenclatura de tulpa moderna proviene del budismo. Ujú. Es que según yo el tulpa y el egregor eran como el equivalente, nomás uno era como oriental y otro europeo. El pedo es que el egregor se alimenta de masa, mientras que el tulpa de una persona, por ejemplo, un tulpa, tú puedes crearte tu amigo imaginario, darle cuerpo, darle forma, darle contexto, historicidad, y de repente le das vida y realidad, y anda ahí contigo, güey. Mientras tú estás proyectando una parte de tu ser hacia el tulpa va a andar contigo, güey. Ya cuando tú le comentas a alguien más sobre la existencia del tulpa, el tulpa se puede llegar a ser independiente, güey. Porque ya está en ahora la cabeza de ya alguien. se, Ajá, ya se sí. alimenta de alguien más. Un egregor tú lo sueltas al mundo, güey. Un egregor puede ser, por ejemplo, van a decir que es una mamada, pero puede ser lo del COVID. Sí. Lo del COVID puede ser un egregor, güey. Pues de hecho había teorías acerca de que religiones creaban egregores, o sea, es un chingo de gente creyendo las mismas cosas, teniendo ritos alrededor de la misma figura o Ujú. teniendo rezos y como manifestando esta energía o más bien concentrando esta energía y tan en comunidad que se creaba un egregor. Por ejemplo, Baphomet. Pues entonces un dios de cada religión puede ser un egregor creado por la colectividad de toda Ajá. la gente creando la misma criatura, creando al mismo dios. De hecho, Mira. ¿por qué crees que aquí en México hay tantas fiestas patronales? Eso se hereda porque no se pueden quitar de tiempos prehispánicos. Cada pueblito, cada aldea en aquel tiempo tenía, si bien compartían una misma cosmovisión en dioses generales, cada pueblito tenía como que su patronus, su dios local. Por eso hay tantas fiestas patronales en todos los pueblitos de México. Eso viene de eso. Supongo que también debe ser la manifestación que veían acorde a, no sé, a cada región natural. Es como que su dios. Inclusive hay lugares donde, por ejemplo, quieren ir a hacer una obra, creo que eso es muy común, y tienes que pedir permiso. Y te dicen, pídele permiso al patrón. Y el ingeniero dice, el patrón, ¿hay aquí algún jefe de narcotráfico? ¿Hay alguna especie de cacique? No, dicen, tienes que irle a pedir Al santo. permiso como Ajá, que al sí. santo. Sí. Y si no lo haces, simplemente no se puede hacer la obra. Por eso el dios de los mineros era el diablo, ¿no? En Pues todas sí, las sí. minas había una Ajá. figurita, una estatuilla de
Y Hades de más Hades. atrás. Ajá, o sea, Hades. es el mismo arquetipo. Tiene el señor del inframundo, del submundo, al cual tú vas a su casa a cavar un hoyo y sacar sus riquezas. Pues como era en la antigua Grecia, Hades, pues viene aquí ya en la cultura judio-cristiana con el nombre de diablo, ¿no? El dios no murió, es simplemente sincretismo. Sincretismo, se transformó en algo más, y era lo que mencionaba Itamar hace rato, de cómo a partir de que Constantino I convierte la religión católica apostólica en la religión oficial del Imperio Romano, comienza pues esta furia, ¿no?, en contra de todo el paganismo. De hecho, ahí se acuña la palabra paganismo, que significa aldeano, porque finalmente en las aldeas era donde se celebraban más pues estos ritos de dioses griegos, de dioses celtas, de dioses nórdicos, y es cuando la religión judio-cristiana sataniza o demoniza las deidades de otras culturas para poder atacarlos directamente y quemar sus templos, güey. Y donde no podían, lo adoptaban, y por eso varias fiestas del cristianismo nacen de fiestas del paganismo. Y por eso también ciertas características de Jesucristo, de Dios, tienen características de dioses antiguos, como por ejemplo todos los dioses solares, cabrón. El halo Jesús dorado es un es dios de solar. Apolo. O sea, originalmente el que tenía el halo dorado era Apolo. Dionisio fue el que también fue al inframundo y regresó, murió y regresó. Ajá. Y Gilgamesh creo que también era un dios solar. Mitra. Mitra es el dios solar, Gilgamesh no, cabrón. Inclusive, por ejemplo, leyendo la historia completa de Heracles, en griego, que es Hércules en romano, te vas a dar cuenta de que al final, de que él termina todas sus tareas y está a punto de morir, Zeus le dice, ya cumpliste, hijo, ahora puedes sentarte a mi derecha. Claro. Muy similar. Pues de hecho es un también semidios. el pedo de Semiramis, de la diosa madre, la madre de la diosa madre. La palomita. La palomita. Semiramis, que fue una hija abandonada de otra diosa que cuidan las palomas, y al fallecer al haber dado a luz a su propio esposo, porque su esposo muere y le dice, encárgate de darme a luz otra vez para ser yo el hijo, para reencarnar en mi hijo. Por eso el hijo que nace de Semineris, que no era hijo del rey o del emperador, biológicamente hablando, Ajá. nace con este contexto de que es la reencarnación Es del el rey dios, que sí. murió. Y Semiramis muere también y se transforma en una paloma, por eso el Espíritu Santo también es una paloma. Y por Es eso el Venus, sincretismo. Sí. Venus, su símbolo es la paloma, güey. Sí. Y todo el arquetipo de la diosa femenina proviene de las figuras arquetípicas babilónicas. Simplemente se va repitiendo una y otra vez. Es el mismo relato, pero contado con personajes distintos. Te interrumpimos, a ver, continuar la historia. No, la chingada, ya no voy a contar nada. Bueno, aquí terminamos el También. programa. Pásame otro chelo. Igual también. por favor. Bueno, entonces tenías tu tulpa, que era un falo. Mi tulpa era un falo y me masturbaba con él, güey. Te masturbabas con un falo. O sea, ¿cómo? Mi verga era imaginaria, güey. Mi pito era mi tulpa, güey. Algo que tuve la oportunidad de ver a finales de este año, se me hizo muy interesante, era un lugar que quería conocer, los invito a que lo conozcan, es la iglesia de San Miguel Arcángel en Itzmiquilpan, en Hidalgo. Esa iglesia fue construida obviamente en tiempos de la colonia. La orden religiosa a cargo de la construcción de esa iglesia deja indígenas nahuas y otomís en la construcción, porque esta persona responsable tiene que ir a hacer una diligencia a la Ciudad de México. Se va por un par de meses y cuando regresa se da cuenta que tanto la arquitectura de la iglesia como los murales están completamente llenos de mitología prehispánica. Por ejemplo, si tú visitas la iglesia, en el fondo de la cúpula vas a ver que está Huitzilopochtli, hasta arriba, perfectamente dibujado. En las paredes tienes algo que se me hizo increíble y creo que nunca voy a volver a ver en el arte de todo el mundo. Tienes a guerreros jaguar peleando contra dragones medievales como el dragón de San Jorge, por ejemplo. A la puta Órale, madre, güey. Qué buena Wow. película, güey. O sea, ¿cómo se llaman esos caballos de agua de la mitología celta? ¿Kelpis? Los kelpis. Kelpis. Ajá. Tienes kelpis pintados en las bóvedas de la iglesia. Pues también como esta iglesia que está sobre Constitución. ¿La de Tlaxcala? No. Ay, no me acuerdo, una iglesia que también pintó un autor indígena. Entonces, a él había narrado la historia de Jesucristo
Y pues como él solo conocía el español y no conocía el centurión romano, a todos los personajes que eran centuriones romanos los sustituyó con militares españoles, con sus yelmos, sus cascos, sus petos. Los cascos y está muy loco, picuditos. ajá, porque pues Jesucristo sigue siendo el mismo, porque sí tenía la iconografía de Jesucristo, pero no la del romano. Entonces todos los que están crucificando a Jesucristo, pues son soldados españoles, soldados de la corona, y sí dices, ay, güey. Se ha de ver bien vergas, ¿no? Sí, güey. No, por ejemplo, acá lo que mencionaba, Huitzilopochtli es la deidad guerrera por excelencia mexica. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es como que la deidad guerrera de los cristianos? San Miguel Arcángel, cuando derrota al demonio. Sí, Huitzilopochtli derrota a su hermana Coyolxauhqui, que hace honor a la luna, y Huitzilopochtli es un solar, es la clásica luz sobre obscuridad. Entonces, si te das cuenta, por todo el país, prácticamente todos los templos que ahora son de San Miguel Arcángel, en realidad, en su principio, eran templos para Huitzilopochtli. Inclusive hay una película muy buena, se la recomiendo, se llama Santo Luzbel, que habla sobre ese sincretismo. Ellos dicen que cualquier manifestación, sin importar si es buena o mala, mientras pertenezca al plano metafísico, es sagrado para el ser humano, porque están en un plano más arriba que tú. El medio de la película es de que la iglesia dice que no puedes considerar sagrado a un demonio. Entonces ellos dicen Tlayectil Tlaltocatzintzin coloquio, que en náhuatl significa algo así como que el coloquio de los sagrados y venerables señores. Ellos dicen, ya no dicen Huitzilopochtli y Coyolxauhqui, ahora dicen San Miguel Arcángel y Lucifer. Entonces para la iglesia está mal que tú consideres sagrado a Lucifer, y básicamente ese es el problema de la película. Intentan explicarte el sincretismo y una visión tanto moderna como antigua, y cómo es que todo eso se conglomera para crear ya sea pues una fiesta o en esta ocasión pues un problema. Pues esta pelea antigua de la luz contra la oscuridad. La tenemos también entre los griegos, que estaba mal visto rendirle tributo a los titanes. Los titanes, incluyendo Cronos. Era mal visto, güey, te estás yendo del lado de los enemigos de nuestro Dios. Pero sin embargo sí había cultos sobre Saturno, que es también Cronos. Así Ajá, es. o sea, sí. Hasta la fecha todavía tenemos el culto a Saturno. Sí, o sea, negro, al sol negro. La Navidad es la Saturnal. Siguen siendo los Saturnales. Salud por Saturno. Salud. Todos bien Bueno, Saturno. haciendo paréntesis, creo que las Lupercalias todavía están dentro de las vísperas de las Saturnales. Pues al final la Navidad del 25 es el nacimiento del sol invicto. Sí, el cambio de sol. De hecho, por ejemplo, aunque a pesar se celebra el 25, porque a pesar de que el solsticio, digamos, comienza el 21 o el 22, antes de todas estas tecnologías que tenemos para, digamos, poder checar todos los fenómenos astronómicos, antes, digamos que el cambio de posición del sol solo era visible 3 días o 4 después de que iniciaba el solsticio. Por eso la celebración es 24 o 25, porque simplemente, digamos, es lo que podías ver en aquel momento, lo que podías contemplar. Sí. Y además, por ejemplo, olvidamos, o tal vez ahora sea como que una fiesta de, ay, todos la peda en familia, pero antes, por ejemplo, la celebración de Panquetzalistli aquí, que es lo equivalente al solsticio de invierno, que significa Panquetzalistli, algo así como levantamiento de banderas como izarla, pues es cuando comenzaban guerras floridas. ¿Izar banderas? Ajá, es como izar banderas, como banderas de guerra, porque era básicamente iniciar las guerras floridas, sacrificios de niños, y pues sacrificios de esclavos, prisioneros y todo ese tipo de cosas. O sea, digamos, ¿cómo es que cambia de ser esta celebración tan familiar, ¿no? Ahora, digamos, clasificación para niños, a haber sido una celebración exclusivamente para la élite guerrera en aquel entonces. Fíjate que no ha cambiado tanto, o sea, el arquetipo es el mismo en la mayor parte del mundo, ¿no? Es la muerte del sol, solsticio, cuando comienza el invierno, se muere el sol, entonces llegan estos tiempos culeros donde no vas a tener que tragar y la gente se va a poner mamona y la gente va a empezar guerras y la gente va a empezar saqueos. Entonces, como tú dices, se festejaba en familia la unidad de tenemos que estar juntos, ¿no? Tenemos que prepararnos. Finalmente, en el norte de Europa, en las tribus nórdicas, pues era exactamente igual. Llegaba el invierno, la crudeza del tiempo, ¿saben qué, banda? Lo que tenemos ahorita vamos a ocuparlo en una fiesta, vamos a comérnoslo ahorita, porque vamos a procurar guardar solamente lo necesario por si entramos en guerra. Que era obvio que iban a entrar en guerra, y eso se repite en todas las culturas. La muerte del sol, los momentos ojetes del año donde la gente no va a tener que tragar. Te reúnes con tu banda pues para reforzar lazos y estar preparados para lo que venga, güey. Pues sí, digamos que el meollo, el trasfondo sigue siendo el mismo. Y por ejemplo, acabas de mencionar al sol negro. ¿Cómo es que sigue siendo un símbolo tan importante
que gran parte de movimientos de tinte nacionalista, sobre todo en Europa, lo siguen utilizando como símbolo. Es un estandarte, es un escudo. Hay movimientos en Grecia, como por ejemplo como Amanecer Dorado, que lo siguen teniendo como estandarte. Movimientos nacionalistas en Francia, en Alemania, en Italia, en España, en Portugal, que lo siguen usando como estandarte. Sí, pues se supone que el centro de reuniones de los nazis tenía un sol negro en el centro. Ujú. De hecho, es el culto al sol original. Al sol original, así Al es. sol negro. Que sigue siendo Saturno, ¿no? Padre, Saturno. sí. Sí, el abuelo. De hecho, en la iglesia católica. Porque el padre es Júpiter. ¿En la iglesia No. católica no es el dios padre? No, Saturno es el abuelo. Sí. Júpiter es el padre y el sol es el hijo. Saturno viene siendo como básicamente Cronos para los griegos. Cronos. Ajá. Pero bueno, ahí hay una mitología bien interesante. A Cronos se le da, o a Saturno, al sol negro, se le da la peculiaridad de tener poder sobre el tiempo, el espacio y las normas. Sobre los ciclos. Sobre los ciclos, ajá, y sobre cómo funciona la realidad, ¿no? Digamos que ese complejo mecanismo que está detrás de todas las cosas, si Saturno existe, está ahí, con su guadaña, ¿no? De hecho, la representación de la muerte Bueno, era parte sí, de Saturno. ya era lo que les iba a preguntar, ¿qué tiene que ver la muerte con Saturno? Porque pues tiene la guadaña Sí. y el reloj de arena. Porque Es el tiempo. El tiempo te corta la vida, güey. Sí, sí. Con su guadaña sesga las madres estas de trigo como Hay sesga almas de la Hay tierra. un cuadro muy famoso de Saturno cortándole las alas a Cupido. Sí. Sí, es la representación acerca de cómo el tiempo también va matando el amor. El tiempo mata el amor, güey. Sí. Ahora, lo curioso y donde viene acá que nos ponemos X-Files es que actualmente tenemos la tecnología lo suficientemente avanzada como para poder contemplar a Saturno como esta estrella apagada, ¿no? Esta enorme estrella que en algún momento o dejó de funcionar o simplemente nunca nació. O eso es lo que sabemos, ¿no? O lo que nos han querido decir. Lo interesante es que por el multitud de ondas electromagnéticas que nacen de Saturno, tenemos un hexagrama en la parte superior del punta de planeta. Saturno, ¿no? Ajá. Que el hexagrama representa a Saturno aquí en Y la realidad. desde tiempos Desde inmemoriales. tiempos inmemoriales. Ha sido No sé cómo había gente antes que tenía la posibilidad de visibilizar un hexagrama en un puntito de luz en el cielo nocturno. Otra cosa interesante es la multitud de cosas que habitan en los anillos de Saturno. Los anillos de Saturno cambian cada año, cada ciclo. No se mantienen de forma permanente, sino que hay una mutabilidad dentro de los mismos anillos. ¿Cada año de aquí o cada año de Saturno? Cada año de Saturno. Ok. Entonces, dentro de esos anillos hay materiales y cosas del tamaño del planeta Tierra, güey. Sí. Yo tengo la teoría. Ahí va mi escalada. De que rotábamos alrededor de Saturno. Pues que- sí, de hecho, pues hay relatos antiguos que dicen que Saturno antes era el sol y era púrpura, lanzaba una luz púrpura muy tenue. El amanecer púrpura. Pues hasta, si no me equivoco, creo que no soy muy fan, pero hasta en los cómics, ¿no? Se supone que Thanos viene de una de las lunas de No, Saturno, algo así. Sí, de Titán. Ajá. Titán es una de las lunas de Saturno. ¿Sí? Sí. Wow, eso no me lo sabía. Y es morado. Ajá, pues incluso Kubrick, ¿no? En la película esta de Odisea, hay algo en los anillos de Saturno moviéndose. No, en Júpiter, ¿no? Vela de nuevo, güey. Sí. Es en Saturno, güey. por Sí, ahí. porque también tiene muchas cosas planetarias. Se empieza con la película empieza con una conjunción entre la luna y el sol. O sea, está Es la muy piedrota alquímica la película, güey. Sí, Extremadamente no mames. alquímica. De Incluso hecho- lo retoman en Interestelar. De hecho, Que ahí Saturno hay siempre ha algo en sido, ¿Ah, sí? Saturno. Sí. siempre ha sido bastante importante para la humanidad. Siempre ha tenido los ojos puestos en Saturno. Con lo que decía mi hermano del hexagrama. Un hexagrama que se puede ver en perspectiva desde como un cubo. Ujú. Un cubo en perspectiva. Y las religiones antiguas adoraban a los cubos y a Porque los eran cubos negros. perfectos, güey. Ajá, que Tenían tenían 6 como lados, 6 vértices. Y era también parte de un hexagrama. Sí, pues los judíos usan un cubo en sus rituales, no un cubo en la cabeza. Sí. Ajá. De hecho, hasta el meme es un cubo, si te das cuenta. ¿Cuál? El meme de las country balls, las bolitas que representan a cada país, unas como pelotitas que se utilizan para hacer referencias de estereotipos, ese tipo de cosas. Pues todas son redondas, salvo Israel, el cubo, la banderita que representa a Israel es un cubo. Oh.
De hecho, la Meca son los judíos, bueno, no es cierto, son Los ¿quiénes son musulmanes. los musulmanes? La Meca Los es de musulmanes que van a la Meca y giran alrededor del cubo y intentan besar una piedra negra, güey, y giran alrededor 7 veces, Pero es representando como un los slam anillos gigante. Sí. los anillos de Saturno. Sí, y se supone que en una de las esquinas está una reliquia que dejó Gabriel, ¿no? El arcángel Gabriel. Que es una piedra negra. Que es un meteorito, güey. Sí, el anillo. y la piedra negra es la representación de Saturno también. No sé, porque también la piedra negra tiene representa el material madre. Es el material del que todos estamos hechos, del que todo está hecho, el anigredo. La nigredo, de donde parte la fórmula química, Ajá. nigredo, albedo, rubledo. Sí. Bueno, mi teoría, y aquí es la primera vez que la voy a sacar. Ven que hay mucha banda que habla que vivimos como en una especie de Inception, una especie de simulación. simulación. Ajá. Que solamente tenemos posibilidad de asequir a lo que está en el espectro de la luz y en el espectro del sonido que nos corresponde según las vibraciones en las que nos encontramos, ¿no? No podemos ver lo que hay debajo del rojo ni lo que hay arriba del violeta. Sin embargo, eso no significa que esas cosas no estén ahí, simplemente están vibrando en otra frecuencia. Ahora, yo en un mal viaje que tuve de estupefacientes. Me puse bien pacheco, niña. Me comí muchos brownies. Ajá, no, ¿Hay pero lista de estos estupefacientes? con drogas fuertes. Estamos hablando de DMT, estamos hablando ya de cosas en las cuales pues yo me doy chance de meditar, me aviento algo de ayahuasca y me pongo como a armar mapas mentales sobre la realidad en la que convivo, ¿no? En uno de esos malos viajes, pues dije, güey, ¿qué pasa si Saturno es una esfera de Dyson? ¿Qué es una esfera de Dyson? Según un teórico, güey, que nos habla de civilizaciones extraterrestres a partir de niveles, el primer nivel es una civilización que ha podido controlar una estrella, que ha podido absorber completamente la energía que brinda un astro de este calibre y usarla para proyectar realidad. Entonces, ¿qué pasa si Saturno es una esfera de Dyson creada por una cultura alienígena y nosotros somos una especie de experimento y lo que mantiene la simulación activa son las frecuencias saturnianas y por eso a Saturno se le da ¿Ese papel? se le da el papel del regidor de la realidad, güey, del protector del tiempo y el espacio, porque en los anillos de Saturno hay cosas interesantísimas, güey. Hay estructuras planetarias del tamaño ya planetario que están ahí y uno no sabe por qué, güey, y que tienen formas que te quedas así de verga, güey, y eso no parece hecho por el caos Por la de la naturaleza, güey. Sí. Parece demasiado perfecto para Claro, ser hecho por el caos. Mi libro. Es Luna de como- Plutón. ¿Y alguien quiere la negra? Oye, vas a alborear. ¿qué pedo? Pásamelo. Ah, no es un. Ya, yo Sí, pensé que pásame, era una pásame. negra. Ya me había emocionado. Ay, Que tú es siempre te ahorita- emocionas con la negra, güey. ¡Ay! También. ¿Podemos? Sí, vasos. ¡No mames! ¡Ay, ya apañé! Un vaso. Se toman en el vaso. Enjuaga este. No, ay, Sí, güey, chingas a tu madre. Él tiene sus propios vasos, güey, en su casa. No sé cuántos vasos tenga, güey. Cómprenle licores a Itamar, por favor. Compren Están licores. buenos, están buenos. Sí, cómprenle. Por Saturno. Por Saturno, Saturno. cómprenle licores si ustedes adoran al sol negro. A ver, hágame el favor. No, pues primero probamos esta para evitar revolver sabores. Ok. Y después esta. Ok, pero nos das, cabrón, nos das. Sí. Las bolas. Compartimos. Traguito y pasas, güey. Después de todo, somos inmunes al COVID porque nos encontramos en una frecuencia distinta. Siempre y cuando nosotros creamos que el COVID no nos va a afectar. Es no nos lo que afecta. acabas de decir, sí. ¿cómo se llama? Que el COVID podría ser Un egregor. Un egregor, Sí. supongo. Digo, Sí, de hecho, en metafísica, iba a decir posmoderna, pero no, es New Age. Sí, Neo Age es la palabra. Ajá, adecuada. ya puedes decir, no, pues es el egregor me la pela, güey, yo vibro en otra frecuencia. Y mientras esté sosteniendo el relato, mira,
No. ¿Ya ninguno de la familia? Ajá, nos estornudan en la cara y nos tosen en la cara y les chingan No, su más madre. hasta acá huele. Por ejemplo, ahorita que mencionas lo New Age, algo que se me hace muy interesante, me toca convivir, desgraciadamente, porque no me agrada, con estos grupos que intentan exaltar las creencias indígenas, pero que no tienen ni la menor idea que no son más que un montón de hippies marihuanos, que también fuman marihuana, pero bueno, de que dicen Ometeotl. Si te pusieras a ver bien la mitología prehispánica, te vas a dar cuenta que Ometeotl y Ometeotl, que son, digamos que el yin y el yang, por así decirlo, la noche y el día, la parte seca del año con la parte lluviosa, supone que son dioses tan primigenios que tú como humano nunca vas a tener como que el honor de estar ante ellos, nunca te van a contestar, nunca te van a hablar. Se supone que por eso ellos crean a los otros 4 dioses de la mitología mexica, que son Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Xipetotec, y esos dioses son los que se encargan de interactuar con los humanos que ellos creen dignos. O sea, ¿cómo es que intentas volver a, digamos, a esparcir una especie de religión o creencia si lo estás haciendo mal? O sea, eso es... Ya, ahí sí no diré que es apropiación cultural, más bien es una... ¿Cómo podría decirte? Una versión pop de esa mitología. O sea, a ver tú, danzante murroso. Pues diluida. Ajá, diluida. ¿Quién te crees tú que eres para presentarte ante el creador del universo? Blanqueada. Sí. O sea, no, güey. O sea, si supieras bien, sabes que nunca te va a hacer caso. De hecho, eso aplica para todas las mitologías. Siempre hay un semidios que se encarga de los humanos o un dios menor. Pero nunca vas a tener el honor de llegar, digamos, por ejemplo, en mitología mexica, nunca llegas a la Casa del Sol. Ahí simplemente están los dioses primigenios y en los otros niveles están los otros dioses, pues ya el Tlalocan, dependiendo de cómo mueras, o digamos, puedes ir, los bebés cuando mueren al nacer, regresan como que al árbol de la vida, que es donde se me amantan. O sea, toda esa manera moderna de querer, digamos, reivindicar las creencias prehispánicas, pues está todo mal. O sea, ni siquiera lo estás haciendo bien, vaya. O sea. Sí, sí. Fíjate que ahí está bien interesante lo que dices. Yo tengo 2 respuestas. Bueno, antes de que las digas, se me hace bien interesante cómo también esto de los primigenios tiene mucho paralelismo con lo de Lovecraft, porque son ¡Oh, me la ganaste, güey! son incognoscibles, o sea, nuestra cognición no llega a tal comprenderlos. punto Ajá. de que siquiera podamos percibirlos, porque son incognoscibles, y también esto lo decía bueno, que también es una obra de la cual alrededor hay muchos mitos, y creo que es falsa, porque se hizo en 1800. El Kybalión dice que el todo es todo, literalmente todo, las otras dimensiones, todo, no hay nada fuera del todo, y el todo es incognoscible porque no tenemos alcance para comprenderlo. Ajá. O el Tao. Decían que el verdadero Tao es aquel que no puede ser nombrado. Si crees que conoces al Tao, estás equivocado. Y creer conocer al Tao es una de las más grandes equivocaciones. Es el primer error del Tao. Porque el Tao también es una trampa. Porque el Tao que puede ser explicado no es el Tao. Ajá. Ay. Oh. Interesante reflexión. Ahí, sobre lo que decía Itamar, yo tengo dos respuestas, 2 posibles respuestas, de ambos lados. Del lado de la institución. Por ejemplo, tú como descendiente náhuatl, tomas estos simbolismos, tomas estos arquetipos, tomas estos relatos porque te representan y te identificas con ellos. Y entonces tú tienes una noción de cómo deben de llevarse a cabo los rituales, cómo debe de llevarse a cabo la religiosidad y el misticismo que vive dentro de ese campo. Sí, el ¿no? protocolo, digamos. El protocolo, ajá, porque tú lo tienes institucionalizado, tú sabes de ese pedo. Y luego están las otras personas que se acercan y pues quizás sea por defenderlos o no por defenderlos, pero pues en esta posmodernidad donde ya se cayeron todos los relatos, güey, donde ya se cayó el relato de género, se cayó el relato del matrimonio, se cayó el relato de la familia, se cayeron todas las pinches narrativas que pues, sostenían la realidad. Sexualidad, amor, familia. Ajá, y ya cada quien se puede crear su propia realidad manifestándola a través de su propio conocimiento. Pues ellos practican algo quizás que ni siquiera se den cuenta, que es como lo cauta, que es tomas simbolismos, arquetipos,
religiosidad, misticismo de todas las escuelas, las fusionas según como te dé tu espiritualidad, según como te dé tu pensamiento, tu conocimiento y a ti te esté alimentando en tu forma de ser, funciona. Pues según yo era como la primera premisa de la magia caos, ¿no? O sea, puedes creer en lo que sea, Sí. mientras tengas la fuerza de voluntad y como este poder mental, lo que quieras, pues se va a manifestar. Intencionalidad. Ajá, Pero voluntad tienes, dirigida. pero Ajá. tienes que conocer los símbolos. Tienes que conocerlo, sí. Tienes que sí, no me tienes que sabía. conocer qué significa cada cosa para que le des una intencionalidad al símbolo. Porque inclusive al magia caos le decían el punk de la magia. El pop. No, el punk, porque no necesitabas saber acerca de magia para hacer magia caos. Y también ahorita ya los caotas y la magia caota es pop. Es magia pop. Pero también los New Age pueden ser como un sincretismo de las tradiciones antiguas. Ahorita que estábamos hablando de la evolución de los íconos, podríamos ver, tú tienes una idea de estos símbolos prehispánicos porque tienes el conocimiento, pero estas personas que apenas están entrando están transformándolos y están sincretizando estos rituales. Porque digamos que si lo hacen mal, entonces no puedes llegar a lo que buscas. Estás yendo por un camino equivocado. Pero esa es tu percepción. O sea, dentro de tu escuela, dentro de lo que tú conoces y dentro de lo que no, tú sí, crees claro. que es correcto. Por ejemplo, digamos dices, que... no, ustedes están mal. Me recuerda muchísimo al pedo que ocurrió en la iglesia con la separación de los protestantes, los luterianos, los calvinistas. El cisma de Oriente, digamos, Ajá, ¿no? Que sí, incluso aquí el cisma de Oriente, ¿no? Que de repente dijeron, güey, y nosotros tenemos otra forma de interpretar estos arquetipos y esta religiosidad y la vamos a llevar a cabo según como nos dé a nosotros nuestra pinche gana, ¿no? Y la institución dice, no, güey, chinguen a su madre, güey. Sí, es como cuando dicen, a ver, es que el cisma de Oriente es tan pendejo como decir, no, güey, para mí Jesús es hijo de Dios. El otro cabrón, no, güey, pues para mí es un profeta. Ah, no me caes bien, chingar su madre. Ajá, sí, Sí. y ahí ya se dividen, güey. Porque como tú bien lo dijiste hace rato, la moralidad nace de la religiosidad. Tú quizás tengas una religiosidad distinta, una religiosidad Una que esté moralidad más distinta. arraigada a los símbolos arquetípicos contextualizados aquí en nuestra tierra, ¿no? Tú dices, yo manejo estos símbolos, yo conozco la moralidad que proviene de estos arquetipos, y entonces dentro de lo que cabe ustedes están mal, porque lo están haciendo mal, a mi parecer, pero ahí ya llegamos al relato de lo relativo, güey. Sí, porque, por ejemplo, digamos, para mí, y digamos que bajo esa visión místico-guerrera que yo sigo intentando mantener sin... Por ejemplo, la mayoría de las personas indígenas tienen todavía estos rituales, pero los tienen muy sincretizados. En vez de, digamos, de hablarle a Tlaloc, pues le hablan a un santo, ¿no? Inclusive en mi comunidad, hace unos 4 años llegó a haber un problema muy, muy grande. La mitad son católicos y la otra mitad siguen teniendo ciertos rituales paganos. Entonces recuerdo que era un tiempo de sequía y las personas ya ancianas, que tú ves el clásico señor respetable que llegas, buenas tardes, don Blas, buenos días, que nunca esperarías nada malo de ellos. En el manantial que tenemos, que de ahí sacamos agua para tomar y todo, de ahí vivimos, la mitad de la población, ya grande, adulta, iba a bailar al arroyo, lo recuerdo bien, al nacimiento de ese Qué arroyo. chingón, güey. Pero llegó la otra mitad que es todavía muy católica y son de la misma comunidad indígena y literal se agarraron a putazos. Porque los indígenas decían que no se debía hacer eso en Semana Santa porque eran falta de respeto y bla, bla, cosas del diablo, los que ya eran católicos. Y los otros decían, no, güey, pero es que esto hemos ido siempre y tú ya te desviaste y eres un traidor y te agarraron a putazos. Imagínate, putazos entre gente de 70, 80 años, güey, vestidos de manera, cada uno acorde a su creencia, de manera, digamos, reverencial, porque representaban sacerdotes de cada una de esas religiones. Sí, pago por verlo. Ese es algo que yo estaba así como de, ¿qué chingados está pasando, güey? ¿Por qué Don Blas, que tiene 75 años, tiene el ojo morado y Don Pascual también, güey? A ver, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Es que este güey no me dejó bailar y yo, ¿cómo lo voy a dejar bailar? Y es un desmadre, ¿sabes? Tú O sea, mismo lo dijiste, carnal, es el poder de la palabra. Exacto. O sea, del símbolo, güey. Ajá, no es que la gente sea débil, con la palabra puedes hacer lo que tú quieras. Incluso a Jesús se le llama el Logos, porque es la palabra del Padre. Él viene a decir la palabra de Dios, porque Él es la voz y el verbo, ¿no? Y como el verbo tiene la función del lenguaje,
Entonces, en forma de lenguaje, tú puedes manipular a la gente. Oye, eso es cierto. Dentro de las tradiciones judio-cristianas está de que Jesús es el verbo que Jesús se hizo es el carne. verbo que se hizo Ajá. carne, es la palabra de Dios, güey. Porque, por ejemplo, dentro del Génesis, lo primero que dice Dios es, hágase la luz. ¿Cómo? Con la palabra, güey. A través del verbo, a través del lenguaje, Él está creando, güey. Y entonces Jesús es esa palabra encarnada y Él, su función dentro del misticismo judío-cristiano es que este güey trajo la palabra, la nueva palabra del Señor, güey. Vemos cómo la palabra cambia la realidad, güey. Sí, el lenguaje es como lo que decía sobre la corrección política, es lenguaje, güey. ¿Por qué? Ahorita la banda, como ya abandonó el catolicismo y la moral católica, está generando nuevos tipos de moralidad y lo que está haciendo es imponértelo a través de la palabra. ¿Y cómo lo hacen? Quitándote el uso de las palabras que tú tenías antes, güey. Sí, vemos Es un la censura en formato. redes sociales de que hay palabras que ya no están Sí, permitidas. güey, sí. Aquí sí puedo decir puto, güey. Chinguen a su madre todos. Nuestros likes abajo, güey. No me gusta. O sea, este video ha sido eliminado porque incita a la violencia y al odio. Es el lenguaje inclusivo, güey. El lenguaje inclusivo viene con un formato. Es como si le estuvieras dando a la computadora Es un algoritmo. un upgrade en tu Windows, güey. Le estás actualizando el lenguaje. Finalmente la computadora se maneja a través de un lenguaje. Entonces tú actualizas el lenguaje que estás usando y al empezar a usar el lenguaje inclusivo ya estás adueñándote de todo el simbolismo que viene alrededor de él y te estás formateando según como ellos quieren que te formatees, güey. Sí, exacto. Inclusive, por ejemplo, volviendo a lo que comenzabas de el poder de la palabra, ¿no? Jesús. El hecho de que haya tenido tanta popularidad el cristianismo como tal es porque hace referencia, o más bien va dirigido a personas que habían sido ignoradas por toda la mitología durante toda la historia. ¿Qué es lo que te explican siempre? De que debes ser heroico, fuerte, inteligente, y solo si cumples con esas características tienes derecho a entrar, por ejemplo, al Valhalla, a los Campos Elíseos, ese tipo de lugares. Entonces el cristianismo, si te das cuenta, va dirigido ¿a qué? A esclavos, a mujeres, Pobres, sí. a los pobres, a los que nunca van a tener cabida en ese tipo de creencias. Y el hecho de que Roma tenga una red de esclavos tan grande permite que esa nueva religión se esparza primero de manera underground, por así decirlo, a través de todas las colonias que tiene Roma por Europa, y después ya, como mencionaste, llega Constantino y lo institucionaliza. Claro. Pues es como tú decías, empieza con esta jerarquía de vamos a darle el power al soldado, vamos a darle el power al guerrero, vamos a darle el power a Hércules, este personaje semidios que es un cabrón que pasa por estos 12 trabajos donde se parte el lomo para llegar a ser Dios. Pero no se parte el lomo para ser Dios, sino se parte el lomo para ser expiado. Porque originalmente claro. Herald hace que mate a su familia y él por culpa acepta las 12 tareas. Entonces al final lo único que quiere es ser expiado. 12 tareas como los 12 apóstoles. Ay, ve como las 12 constelaciones. Numerología, güey. Numerología aquí. Güey, ahorita se aparece un pinche demonio que trata. Tranquilos. No sería cosa rara. Ajá, no, sería lo normal, sería lo de cada martes. Y bueno, como Creo que también, haciendo paréntesis de lo que decías, creo que también el cristianismo tuvo un éxito porque siento que es la reunión de muchas ideologías. O sea, como ciertas ideas budistas, del hinduismo, griegas, romanas por ende, como que fue un resumen de todo lo que había en ese momento y lo pegaron. Pues creo que por eso se llama catolicismo. Católico significa el que lo comprende todo. ¿Así? Ajá. del imperio. Sí, no sé. Ajá, del imperio, o sea, es De hecho, como es la griego. totalidad. La palabra católico viene del griego. Ahora ese sí no me lo sabía. Pues hay teorías de que la figura de Jesucristo nunca existió y que la figura de Pedro no que es como el importante de los 12 apóstoles porque ese era el único que tenía nacionalidad romana o que era ciudadano romano para que tenía la ventaja de poder extender la palabra en un grupo de personas. Güey, Pedro se llamaba Pedro por piedra. Por la Piedra, Peter, sí, por la piedra Pit- angular. Es Peter, es piedra en griego. ¿no? Y es Pietro, viene de Ajá. piedra. Pietro ya es en italiano, por ejemplo. Por eso le dice a este cabrón, tú vas a ser la piedra donde funde mi Sí. iglesia. Bueno, y también había una analogía de que todos los dioses solares tenían una especie de guardián.
Y guardián? este guardián es Pietro. Y había un dios de la no me acuerdo, era de la mitología romana que tenía un guardián que era una piedra. Y hacen la analogía. Es como si fuera el Mesías de ese día, digamos. Aquel que va a tener su palabra por el mundo. Más bien como su mano derecha. Sí, o sea, pues es que eso es como que lo que hace Pedro, ¿no? También lo que decías, están estos dioses y nombran a alguien para que sea como que el delegado, ¿no? para extender su palabra, Ajá. para extender su realidad dentro de todas las personas. Ay, güey. Además, caballeros, la piedra es trascendencia. No sé si recuerden este mito donde Cronos devora a sus hijos y Rea, para evitar que Zeus sea devorado, le da una piedra a Cronos. A través de la piedra te salvas del tiempo, güey. Esta piedra es trascendental. Esta piedra es lo que hace que Zeus se convierta en el padre de los dioses, güey. Y esta piedra se puede entender como en la antigüedad, cómo podías llevarle tu relato a los que seguían después de ti a través de la piedra, güey. Ahí escribías lo que tú querías la decir. piedra es como Es perpetuarse. Es perpetuar, Sí, ajá. sí, porque La la piedra- piedra continúa. La piedra Sí. viene siendo el lenguaje, ya que en la piedra escribías el lenguaje para que los demás pudieran saber la historia, güey. La piedra engaña el tiempo. Viva Claro. la piedra, banda. El catolicismo. ¡Viva la piedra! Saca la piedra. Saca la piedra, crack. Para ponernos trascendentales. No, es que no has visto el TikTok de un vato que tiene aquí, que se rapa aquí y tiene unas letras que dice viva la piedra. Ah, Y cabrón. le da la vuelta y el vato todo sonriente. Viva Yo la no piedra, consumo banda. TikTok, viejo. Tengo 30 años. Eso está un poco Yo bárbaro. tengo 31. y Yo también tengo 31 y no consumo TikTok, güey. Viva la No piedra, mames. banda. Pero bueno, volviendo a eso, es como lo que platicábamos un poquito hace rato. Digamos que hacemos un pacto con el diablo, ¿no? Y mucha gente dice, hice un pacto con Lucifer. A ver, güey, ¿quién chingados eres tú? ¿Qué tienes de virtuoso para que el príncipe de las tinieblas venga y se te parezca personalmente? O sea, digo, eres Alejandro Magno, güey, eres Napoleón, eres Mussolini. No tienes ese nivel de alcance ni de poder como para pensar, digamos, tan vanidosamente que se te aparece Lucifer como tal. Hay dos cosas, carnal. La primera, el pecado favorito de Lucifer La vanidad. es la vanidad, güey. Ajá. Entonces, sentirse cabrón es lo primero, ¿no? Ese es, ¿cómo se llama? De los 7 pecados capitales, güey, el orgullo, ¿no? Sentirte la cosa más chingona del mundo. Y segunda, Lucifer o Luzbel o la estrella del alba no sería el príncipe de las tinieblas, sino sería aquel que trae la luz. De hecho, está bien interesante porque Luzbel o Lucifer se revela ante el Padre, ¿no? Le dice, güey, chingas a tu madre. Y este acto de rebelión se ha consolidado a través de la historicidad del ser humano como los güeyes que llevan luz de conocimiento a la gente. Entonces, no Como es tanto Prometeo. de que vayas a ser como Prometeo. Prometeo es un arquetipo. O aquí el luciferiano. tlacuache, digamos, aquí en... Sí, o el coyote también, ¿no? Que es Ay, como- quiero un tlacuache. Yo tengo uno en la casa. No mames. ¿Y cómo se llama? No tiene nombre, vive ahí en la Lucifer, ponle bugambilia. Lucifer. Que te dije que estaba en la bugambilia. Sí, tu tlacuache. Y entonces, Tlacuache Lucifer. aquí no es tanto que la banda diga, güey, voy a evocar al poderosísimo Lucifer, se me va a aparecer aquí en mi pinche pentagrama, güey, y va a llegar y va a decir, uy, hola, ¿cómo estás? Vengo a hacer un trato contigo, mi querido Fausto. Soy el otro Lucifer. Sino que es más un pedo simbólico, es un pedo de arquetipos. La magia funciona a través de cambiar tu esencia y a través del cambio que puedas hacer en tu esencia, en tu mente, en tu pensamiento, en tu estructura de la realidad, vas empezando a modificar lo que hay a tu alrededor. Hacer un trato con el diablo no significa evocar una figura trascendental que se te aparezca y te ponga un librajo en el cual tengas que firmar con sangre, sino significa modificar tu esencia para llegar a obtener lo que quieres. Eso es un trato con el diablo. Ahora, ¿quién es capaz de hacerlo? Por ejemplo, mencionaste Fausto. Hay una parte que me agrada mucho, creo que es del principio del libro, cuando Fausto está aburrido y dice, güey, yo soy abogado, soy doctor, soy todo, lo sé todo, y me aburre convivir con todas las personas. Entonces el vato conjura pues, a Mefistófeles, que en realidad es un demonio que como que no existe en la demonología, sino que es una occidentalización
es un demonio occidental, básicamente de la mitología germana. Y cuando se le aparece Mefistófeles, él le dice: tú y yo somos iguales, porque yo soy más listo que los demás. Y él le contesta: no, tú crees que eres igual a mí, que soy un espíritu, pero compararte conmigo es como comparar tú siendo un gusano, compararse con una serpiente. Y Mefistófeles empieza a burlar de él, y cuando se está burlando le dice: a ver, vete, no te puedo decir, ¿verdad? El pentagrama no estaba completamente cerrado, y mientras Fausto no cierra el pentagrama, el demonio está a su merced. Claro, esa es una de las primeras reglas de la magia, güey. Comprender que todo es uno y que uno es todo. O sea, en el momento en el que si tú por alguna extraña razón intentas evocar a Mefistófeles dentro de un pantáculo, tienes que saber que Mefistófeles vive en ti como tú vives en Mefistófeles y son la misma esencia. Entonces no es que compares un gusano con un dios, con un espíritu. Ambos son gusanos frente al todo, güey. Entonces con esa... Que es un principio hermético, Es ¿no? un principio hermético. Con ese principio así como alquímico, así es como manipulas sí. a los demonios en lo que viene siendo la magia... Ay, güey, ¿te acuerdas el güey del templo? La magia salomónica, magia ritual. Así ¿Cuál es templo? como intenta subyugar a todos los espíritus que vienen en las clavículas. Sí, de hecho, la clavícula de Salomón te indica cómo tratar con cada demonio, de qué cuidarte, Sí. con cada uno de ellos dependiendo de su personalidad. Y digamos que volviendo a eso, es como de... Siempre lo he tomado como nosotros con las mascotas. Cuando a ti te gusta un perro o un gato, es porque ves algo especial que no ves en el resto de los animales. Para ti tiene algo especial, digamos. No sé, le gustó cuando llegaste. Rosa, hay que invocar al diablo por más. Entonces, no mames, qué chido. yo me lo imagino de manera similar con los espíritus que yo llamo superiores a nosotros. Tal vez elige a alguien de nosotros que cree que es digno y que es mejor que el resto de las personas. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Alejandro Magno cuando va a, digamos, a oficializarse como faraón de Egipto. ¿Sí? Sí, Alejandro Magno, se oficializó, se mames. convirtió en sacerdote. Ese sí no me la Y sabía. en hijo descendiente de los dioses egipcios, para poder, digamos, legitimizar su conquista por el resto de Oriente. Ese Y güey fundar tenía... Alejandría. Ese güey bendita tenía ciudad. todo, tenía la espada de Marte y era hijo de los dioses egipcios. Es para que veas el relato. Y que llegó construyó, a güey. partir el nudo De un gordiano. espadazo. Entonces hizo toda una mitología alrededor. Sí, eso es a lo que me refiero, digo, alguna especie de ser de un plano superior al nuestro dijo: mira, este güey es más cabrón que el resto. Y tal vez por pura diversión, porque no sabemos cómo piensa. Es como si un perro intentara pensar qué es lo que nosotros estamos pensando. Entonces supongo que algo, mira, este güey es así, es chido, le voy a dar esto, le voy a ayudar en esto. Me entretiene lo que está haciendo. Mira, me está dedicando toda esta ofrenda a cambio de lo que le di, y pues lo voy a favorecer hasta el resto de sus días. Digo, y más de 2000 años después estamos hablando de ese cabrón. De Alejandro Magno, sí. No conozco mucho de mitología de aquí de Mesoamérica, pero ¿hay algún dios que sea, por ejemplo, un hijo que se haya enfrentado a su padre? Pues como tal no. Lo más cercano que tenemos a un relato parecido a ese estilo, como digamos de Hércules o de Heracles, es Ocho Venado Garra Jaguar. Es un personaje, no se sabe todavía si fue un rey que existió, o una especie de semidios, que tiene tareas al igual que Hércules. Este es de la zona mixteca. De hecho, los códices que estamos acostumbrados a ver prehispánicos son de escuela mixteca, y los mixtecos le enseñan a hacer códices a los mexicas. Entonces, si tú buscas el relato de Ocho Venado Garra Jaguar, vas a ver que tiene aventuras por el inframundo, así como una especie de mezcla entre Hermes y Hércules. Y al final como que se reivindica para lo mismo, como que para ocupar un plano más allá de lo mortal, por así decirlo. Como de una divinidad. Ajá. Pero como tal, de esa manera, pues que yo conozca, no. Es que esto iba por la mitología que parece universal, de siempre el padre enfrentándose al hijo. Por ejemplo, tenemos Luzbel enfrentándose... Más bien es al revés, el hijo enfrentándose al padre. El hijo enfrentándose al padre, de Luzbel enfrentándose a Dios, Zeus enfrentándose a Cronos, siempre trayendo como un cambio de paradigma, un cambio de realidad dentro de
de jerarquía, dentro digamos. de esta religiosidad. Aquí más lo que más hay es más peleas como que entre hermanos, digamos. Lo que les comentaba, los 4 dioses creados por los dioses supremos se pelean quién va a regir sobre el ciclo. Por eso son como que 5 soles distintos. Si ves pues el calendario mexica, vas a ver al centro del sol y los 4 soles las 4 eras que ha habido antes. Por ejemplo, vas a ver un jaguar. Si ves de frente el calendario, en la esquina superior derecha vas a ver un jaguar. Significa que ese fue como que el ciclo en que reinó Tezcatlipoca, por ejemplo. Pero que el único que pudo crear humanos, tal como somos actualmente, pues es Quetzalcóatl, que es el que, digamos, que similar a Hermes, su leyenda de que él baja al inframundo a recoger los huesos de los humanos, porque se supone que ya se había intentado traer humanos, pero no había resultado. Juega ahí con unos acertijos con Mictlantecutli, y cuando Quetzalcóatl le gana a Mictlantecutli, no lo deja ir, y Quetzalcóatl, al huir, se le caen los huesos, se rompen en pedazos. Se supone que por eso somos de tan diferentes formas y tamaños, porque se le cayeron los huesos a Quetzalcóatl. Se mezclaron todos. Y al final él se corta el pene, es como que la energía creadora pues, masculina, el falo. Se corta el pene y con la sangre del pene que cae sobre los huesos crea la humanidad. Y de ahí viene la palabra, tal vez le han escuchado, Masehuali. Masehuali, digamos que significaría plebeyo, ciudadano común, pero si en etimología significa merecido por penitencia. ¿Por qué? Porque tienes vida gracias a la penitencia que hizo Quetzalcóatl. Porque digamos que es como que lo más como que parecido que puede haber, pero en realidad aquí no hay tanto como de enfrentamientos padre-hijo, es más como que entre hermanos. Es como que el clásico relato de cualquier monarquía, ¿no? Sí. Pelearse entre hermanos. Pero sí hay un personaje que baja al inframundo y regresa y todo eso. Quetzalcóatl. Sí. Que es como también una constante, porque también Jesucristo regresa al inframundo. Hermes Trismegisto. Era Hermes Psicopompos. Psicopompos. De psico, alma, pompos, creo que búsqueda. Yo voy al baño. También Hércules va al inframundo y regresa. Orfeo, güey. Orfeo cuando va por Sí, Somada. la orfeada, güey. De hecho, estaban los cultos órficos, donde te enseñaban a poder viajar al inframundo a través de un conjunto de hierbas y rituales para que tuvieras como ese conocimiento de lo que hay después de... Dionisio creo que también muere. Dionisio muere, Y ajá. va a rescatar a su mamá y regresa. Simón. A su vida. ¿A quién va a rescatar Dionisio? No me acuerdo, güey. Pero sí, creo que sí va a rescatar. sí, muere y renace, güey. Sobre la misma También es un narrativa. dios solar, igual. Horus, todas estas narrativas que se festejan en diciembre, pues van alrededor de eso, güey. Del dios solar. ¿Cuánto llevamos, cabrón? Más de 1h30. Pues ya hay que cerrar. 1h35. Sí, nos aventamos como 15 minutos antes, entonces vamos a aventarnos las conclusiones, vamos a esperar que llegue el bicho de... Ya cerramos sin él a la verga. Sí, ya, chingue su madre el bicho, güey. Aparte Sí. ya esto es medio pedo. No mames, qué buena está. Oye, sí está buenísima, cabrón. Esta es la más Antes de simple. cerrar, hay que probar la otra, ¿no? Esa es la que más me gusta. A ver, ¿quién hace el... A ver si quieres. Espera, déjame acabo esta. Vaso. Ahí tenemos un vaso limpio. Limpio como mi conciencia. Oh, sí, No es neta. cierto. Oye, yo me No es siento cierto. bien conmigo mismo, güey. No Cómprenle importa. porque sí están con madre. Sí, la está neta, muy, la neta están muy, chidas, muy güey. rica. Vamos a dejar en el... Si quieren traigo otros vasos limpios. Ay, güey, no te apures. No, Ya, no, sí, ya. ya, güey. Ya, Bueno. no la hagas de pedo, güey. Ah, este vato acá sacando los vasos, ¿no? Tengo vasos para aventar. Ahí le toca lavar, güey. Chingue su madre, güey. Gracias. Vamos a dejar las redes sociales de Itamar, su página donde pueden, o su contacto, donde pueden adquirir ¿Tienes estos fabulosos página de licores. Facebook? Tengo página de Facebook. Abajo va a estar la página de Facebook para que le puedan encargar cerveza y Les hidromiel. dejo también mi número por ahí. Si se sienten acá muy nórdicos porque están medios blanquitos y quieren ponerse poderosos. De hecho, un error el muy hidromiel. común, la hidromiel, no sé por qué, pues ignorancia, más bien sé por qué es ignorancia y la gente le gusta esparcir la ignorancia. La hidromiel no es nórdica, la hidromiel surge en Sumeria, antes de la revolución agrícola, porque es previo a la invención de la cerveza. De hecho, la revolución agrícola está directamente ligada
a la producción en masa de cerveza, pero la hidromiel, pues no necesitas maltear, después explicaré eso, es simplemente miel que pones a fermentar. Por eso es la bebida más antigua conocida por el mundo, y es sumeria, no vikinga, no dejen que les engañen. Hermano, ese es mi vaso, déjate lo cambio. Pues, por los sumerios. Y chinguen su madre si no le compran. No Ay, ofendas güey. a nuestro público, güey. Esta está bien buena. Es que... Es la que más me gusta. sí está bien rica. Banda, pues conclusiones, porque ya estamos cerrando el podcast. Que fue un maravilloso capítulo. Muchas gracias Este por estuvo bueno. acompañarnos. Gracias. De Tomás, hecho, Estuvo bien creo que chido. debería haber parte 2 porque hay mucho material para... El siguiente es de licores, güey. De hecho, sí deberíamos tener otros 2 contigo, una segunda parte de este y que nos Sobre hable alcohol. sobre alcohol. Ajá. Sobre habrá alcoholes. uno para, digamos, educarnos al beber. A huevo. Entonces, Joel, conclusiones del tema. Pues no sé, güey, crean en lo que se les hinche el huevo. No me vale ver. Hagan lo que quieran con su vida, o como diría Lister Crowley, haz tu voluntad. Huevo, güey. Haz tu voluntad. Mi Haz tu querido voluntad. Tamar. Pues a todo lo que hemos hablado de tantos matices históricos, culturales, tanto antiguos como modernos, me quedo con algo de que una manera en que lo acabas de decir es: la vida es garra y colmillo, músculos y cerebro, y cada quien va a buscar su camino, y pues quien quiera ser superior va a saber qué camino seguir. Porque para llegar a la cima no bastan con los medios humanos. Investíguenlo, hay mucho más allá de lo que ven. Ok. Miren Dicho. la punta de tu tenedor. Ok, yo me voy un poco con el Tao. Nosotros podemos estar hablando aquí horas acerca de cosas sobrenaturales, religión, ocultismo, pero creer que sabes algo es el verdadero mal. Nosotros tal vez no tengamos la capacidad total de comprender el mundo tal y como es, así que hay que tener la mente abierta a todas las ideas. Banda, construyan su propio relato. Tomen lo que quieran de lo que hay a su alrededor. Identifíquense con lo que gusten. Y construyan su propio relato. Lo que a ustedes les sirva para ser y estar es más que adecuado para vivir como ustedes quieren. Soy yo, dijimos lo mismo los 4. Sí, Sí, básicamente la fue un conclusión. hagan lo que quieran, nos vale verga. ¡Salud, señores! ¡Salud! Bueno, ya se me acabó mi bebida. Y pues nada, gente, manténganse libres. Bye. Bye.